Hola, buenas tardes. Vamos a presentar nuestra sesión sobre sumisión química. Somos Lourdes León Sala, Elena Pérez y María Luisa Povedano, R3 del Centro de Salud de Montequinto. Nosotros la sesión la hemos querido dividir en tres grandes bloques. Lo primero es qué es la sumisión química, cuándo debemos sospecharla y cómo debemos de actuar. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es la sumisión química. Se trata de una acción en la cual se administra a una persona una sustancia psicoactiva sin su conocimiento ni su consentimiento y con fines delictivos, que suele ser robo, violación o agresión. En este caso, la víctima ve disminuida su capacidad para identificar una situación de peligro o resistirse a una agresión que es aprovechada por el propio agresor. ¿Y por qué es tan importante hablar sobre este tema? Bueno, pues porque se ha visto que en la actualidad el número de delitos empleando la sumisión química han ido en aumento. De hecho, aquí en esta diapositiva hemos querido reflejar las últimas noticias que hemos encontrado sobre este tipo de crimen. La mayor parte de, como hemos dicho antes, normalmente suele ser, el fin es una agresión, un robo o una violación. En la mayoría de los casos, y tanto como las estadísticas como lo que hemos podido leer en prensa, las víctimas son mujeres y el fin directivo es la violación. Vale, pues ahora vamos a ver cuáles son los tipos de sumisión química que existen. En primer lugar, la sumisión química proactiva, en la cual el atacante es el que administra la sustancia a la víctima sin su consentimiento ni su conocimiento. Luego tenemos la sumisión química oportunista, en el que existe una ingesta voluntaria por parte de la víctima, pero que el atacante lo que hace es aprovechar los efectos que tiene esa intoxicación para cometer el crimen. Y por último tenemos la sumisión química mixta, en la que hay, por un lado, una ingesta voluntaria de la víctima, pero luego también el asaltante, de una manera encubierta, aporta la droga y finalmente se produce el crimen. Las sustancias empleadas para la sumisión química tienen unas características específicas. Normalmente son sustancias que son insípidas, son incoloras y son inoloras y tienen una acción rápida y una corta duración. Las sustancias que van a cumplir con los requisitos que anteriormente hemos dicho son las que tenemos expuestas en esta diapositiva. Pero las más empleadas van a ser el alcohol, la benzodiazepina, analgésicos anestésicos como la escopolamina, la más conocida como burundanga. Vale, y ahora vamos a ir al bloque de cuándo debemos de sospechar que estamos ante una situación de sumisión química. Lo primero es que el paciente haya sido víctima de un delito, ya puede ser robo, agresión o violación. Aparte de eso, va a presentar una amnesia anterógrada, es decir, el paciente durante el tiempo que dura el efecto de la sustancia va a ser incapaz de fijar esos recuerdos, pero sí que va a tener puntualmente, o se le van a venir a la cabeza, ciertos momentos, que es lo que conocemos comúnmente como flashback. Aparte, nos podemos encontrar con que el paciente presenta una sedación, efectos alucinógenos, desinhibición u otros síntomas que también son muy frecuentes, como pueden ser los mareos o la confusión, y que debemos de preguntar por toda esta lista anterior que acabamos de nombrar. Aquí nos gustaría hacer una pequeña puntuación, ya que, como hemos dicho, en la mayoría de los casos las víctimas son mujeres y el fin delictivo es la violación. En este caso hay una serie de momentos de la anamnesis en los que hay que hacer especial hincapié, como puede ser que la paciente sí que recuerda haber sido víctima de una agresión sexual, aunque no recuerda exactamente cómo ha sido el proceso. Tiene una sensación de que le ha ocurrido algo de naturaleza sexual, se ha despertado desnuda con la ropa desgarrada o al lado de un desconocido, ha encontrado en su cuerpo fluidos tipo semen o algún objeto como preservativo. Tiene lesiones a nivel anal o a nivel vaginal que no puede explicar o alguien le ha dicho que se encontraba en una situación extraña comprometedora. Aquí hemos puesto algunos ejemplos de frases que la paciente puede nombrar o que incluso nosotros podemos intentar preguntar durante la anamnesis. Pues no recuerdo nada de lo que ha pasado, siento que me dieron algo, siento que alguien me puso un trapo en la boca, recibí una bebida y ya no recuerdo nada más, me he despertado con un desconocido, etc. Vale, y por último, vamos a hablar de cómo tenemos que actuar ante esta situación.
Lo primero es establecer quiénes son los responsables de la paciente en el momento en el que se produce el crimen. El primero es las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que puede ser o bien la Policía Nacional o la Guardia Civil. Personal de urgencia, desde la persona que hace el triaje hasta la persona que le atiende, ya sea médico, enfermero, auxiliar o celador. Y por último, el responsable del laboratorio de análisis clínico, que es la persona que se va a encargar tanto de custodiar la muestra como de enviarla finalmente al Instituto Nacional de Toxicología. La paciente puede llegar al hospital o bien sola o bien acompañada por la Policía Nacional o la Guardia Civil. Vamos a ver qué hay que hacer en cada situación. En primer lugar, si la paciente se encuentra acompañada por la Guardia Civil o por la Policía Nacional, los cuerpos de seguridad del Estado han tenido que llamar previamente a admisión de urgencia para avisar de que la paciente va a acudir a nuestro servicio y facilitarán el número de estado policial. La paciente entrará en nuestras urgencias como una prioridad 3 y esperará en la sala de espera o en un lugar donde pueda estar acompañado bien por la policía o por la Guardia Civil. Aparte de eso, se avisará al facultativo responsable, al médico de la consulta, de que la paciente se encuentra allí para que sea valorada en el tiempo que requiere una prioridad 3. Otra opción es que la paciente acuda sola a nuestro hospital. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es avisar al 112 para que se presencie tanto o bien la policía o bien la Guardia Civil, tanto si la paciente quiere o no quiere denunciar. Luego, en el caso de que la paciente quiera que las muestras se envíen al Instituto Nacional de Toxicología, aparte de dar su consentimiento, como veremos posteriormente, tendrá que interponer la denuncia. Si la denuncia no se produce, no podemos mandar a analizar esas pruebas. También, igualmente, todo paciente que entra con esta sospecha, aunque venga sola, la prioridad también será prioridad 3. Se avisará al facultativo médico responsable de la consulta a la que sea asignada a la paciente y se esperará en la sala de espera o en un lugar donde pueda estar acompañada o bien de la policía o bien de la Guardia Civil. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros en consulta? Bueno, pues en primer lugar, realizar una correcta anamnesis teniendo en cuenta los ítems que hemos nombrado anteriormente. Posteriormente, realizar una exploración básica, recogida de muestras asistenciales en caso de que lo consideremos oportuno. Y por último, la recogida de muestras para estudio de sumisión química, que deberá tener en primer lugar el consentimiento de la paciente y por otro lado tendrá que cumplir con una serie de criterios de seguridad a la hora de trasladarlo hasta el laboratorio y hasta el Instituto Nacional de Toxicología. Las muestras, como hemos dicho, se envían al Instituto Nacional de Toxicología, deben de ser enviadas personalmente por un celador al laboratorio del hospital y se debe de cumplir las reglas que se describen en el documento de registro de cadena de custodia. Dependiendo del tiempo que haya transcurrido desde que se produce el crimen hasta que la paciente acude por primera vez a un servicio sanitario, se recogerán un tipo de muestras u otras. En caso de que hayan sido hasta 48 horas después de haberse cometido el delito, serán 4 muestras de sangre y 2 muestras de orina. Si son hasta 5 días después de haberse cometido el delito, serán 2 muestras de orina. Y si son 4 semanas después de haberse cometido el delito, será un mechón de la región occipital. En este caso cogeremos un mechón del tamaño de un lápiz de la región occipital y se colocará sobre el mismo informe de la custodia, indicando cuál es la punta y cuál es el principio del mechón. Bueno, y ahora vamos a pasar a la parte un poco más engorrosa de la sesión, que es qué documentos también tenemos que rellenar. En primer lugar hay que hacer un parte judicial, como es lógico hay que hacer un informe de urgencia de nuestra atención, un consentimiento informado en el que la paciente acceda a que se recojan las muestras biológicas para descartar que se ha producido una sumisión química o para confirmar que se ha producido una sumisión química. En caso de que la paciente sea menor de 16 años, lo firman los padres. Si la paciente es mayor de 16 años, lo puede firmar la propia paciente. Un documento de registro de cadena de custodia que debe ser firmado por todos los intervinientes, es decir, desde el enfermero que le hace el triaje hasta el médico que la atiende,
El enfermero que está en la consulta le trae las muestras, auxiliar de enfermería, celador, técnico de laboratorio y supervisor de enfermería. Se debe de guardar una copia de dicho documento junto con las muestras y debemos de anotar el número de atestado policial en la copia de cadena de custodia. Y ahora vamos a ver unas pequeñas pinceladas sobre cómo deberíamos de actuar en caso de que nos encontrásemos en un centro de urgencia extrahospitalaria. Tenemos una persona con una sospecha de sumisión química que bien está estable y no necesita una atención clínica inmediata. En ese caso se derivará directamente a su centro hospitalario de referencia para la toma de muestras para descartar o para confirmar una sumisión química, o bien que la paciente sí que necesite una atención inmediata. En este caso tenemos que atender la situación clínica vital e inmediata, derivar en cuanto sea posible a un centro hospitalario de referencia para la toma de las muestras. Si el traslado se va a demorar más de 30 minutos, debemos de comenzar a extraer nosotros mismos esas muestras previo consentimiento de la paciente, y el resto de documentación se complementará en el centro hospitalario. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que esta sesión os haya resultado de ayuda para poder saber cómo hay que actuar ante este tipo de situaciones. Y bueno, agradecer al Hospital Costa del Sol de Málaga por el protocolo que recientemente han elaborado sobre este tema, en el cual nos hemos basado para realizar esta sesión.